La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Temor o esperanza. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, para mirar cómo es que tenemos que el Señor nos llama para que tengamos vida en abundancia, para que para que tengamos esperanza en Él, hermanos, no viviendo en temor. El ser humano, ya por la naturaleza, al estar en este mundo, tenemos temores a la muerte, temores a la enfermedad, temores de todo tipo. El cristianismo, hermanos, acuérdense de esto, Jesús vino a salvarnos para que ya no tengamos temores, hermanos. Eso de que un cristiano viva con temor, no tiene entendimiento todavía. No tiene entendimiento. El Señor nos llama a que no andemos afanados. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Vamos a mirar, inclusive ahorita aquí vamos a estudiar un poquito acerca de la marca de la bestia, que está escrito en el Antiguo Testamento, hermanos. Ya todo está escrito, nada más que simbólico. ¿Ok? El versículo de entrada es Salmo 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Alguno de ustedes conoce el nombre J. Paul Getty? Una de las personas más ricas allá en los años 60, 50, 60. Murió y toda su riqueza, por ahí parte de su dinero, lo donó e inclusive hicieron un museo aquí en Los Ángeles. De hecho se llama Getty, The Getty Museum. Entonces, el amontonar riquezas, hermanos, alguien que tuvo muchas riquezas fue Salomón. Vamos a mirar lo que dice Salomón, ¿okay? Que de hecho es lo que escribe, lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, para no andar como Salomón, por lo menos al principio. ¿Okay? Fíjense la conclusión de Salomón. ¿Okay? Eclesiastés 1:2. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene. Por eso les hablé de J. Paul Getty. Por ahí hubo también un magnate muy rico que se hizo millonario vendiendo barcos o nazis, que de hecho se casó con la viuda de Kennedy. ¿Quién se acuerda de él? Mucha gente ni siquiera lo conoce. Es lo que dice Salomón aquí, siempre ha sido así. Generación va, generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Fíjense que también Dios nos habla con la naturaleza. Okay, aquí está un claro ejemplo de lo que mira Salomón. O sea, si nosotros conocemos el ciclo del agua, ¿verdad? El agua se vaporiza, se va, se hace nube, eventualmente viene la lluvia o la nieve y usualmente caen sobre todo en las montañas donde hay más altura
y eso eventualmente donde llueve mucho, se convierte en ríos, y la mayoría de los ríos terminan en el mar. La mayoría de los ríos terminan en el mar. Entonces, y él, como dice aquí, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El mar es símbolo de la muerte también, que es lo mismo que está en el Apocalipsis. Al lugar de donde los ríos vinieron y allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, Salomón, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Acuérdense que Pablo habla también acerca de este don que el Señor a mí me dio, el don de ciencia, el don de conocimiento de la palabra de Dios. Eventualmente también es vanidad de vanidades. Pablo lo dice. Todo pasará, todo pasará. Lo único que permanece es el amor. Entonces, aún esto que yo estoy haciendo, el hecho de conocer de palabra de Dios, de conocer del bien y del mal, es vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Acuérdense que Salomón no solamente ha sido uno de los hombres más sabios y más ricos en este mundo, Salomón tuvo 1000 mujeres. Y eso también es vanidad. Y precisamente por tener tantas mujeres, las mujeres los llevaron a la idolatría. A la idolatría. O sea, toda su sabiduría que él tuvo, ¿qué pasó? Las mujeres lo llevaron a la idolatría. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Ahora, todo esto, hermanos, es simbólico de Jesús. Jesús hizo esto. Jesús hizo esto simbólicamente. O sea, Jesús hizo esto. Engrandeció sus obras, edificó casa, plantó viñas, se hizo huertos y jardines,
y planté en ellos árboles de todo fruto. Nosotros somos esos árboles, frutos buenos, frutos malos. Me hice estanques de agua, el Espíritu Santo, simbólico del Espíritu Santo, el cual nos mandó Jesús, el Padre, cuando Jesús ascendió al cielo. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Nosotros somos esos siervos. ¿Cómo nos compró? En la cruz. Y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Nosotros somos esas vacas y ovejas. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Nosotros somos los instrumentos, a través del Espíritu también cantamos. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Vamos a decir, se me antoja, qué sé yo, una carnita, qué sé yo, un tipo de carne, me la voy a comprar. Se me antoja comprarme cierto tipo de carro, me lo voy a comprar. Se me antoja tener un lugar, vivir en el mar, una casa cerca del mar, una en las montañas, donde neva, otro, qué sé yo, en un lago con agua dulce, a lo mejor una en el bosque. Salomón hizo todo esto. Todo lo que le llegaba a su mente, para mí. Aquí está. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he aquí que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Acuérdense que nosotros espiritualmente la sabiduría la obtenemos a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. En el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Padre Dios, o sea, el temor lo obtenemos a Dios cuando tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie teme a Dios. En la carne no tememos a Dios, es en el Espíritu donde tenemos temor de Dios. Cuando Jesús hacía algo sobrenatural, los apóstoles, los que estaban ahí presentes, tenían temor. ¿Por qué? Porque eran los ángeles de Dios haciendo los milagros, que estaban dispuestos a hacer lo que Jesús decía. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, es la vida en este mundo,
porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Perdemos la esperanza. Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Ahorita me viene a la memoria lo que dice, vayan y busquen lo que escribió, ¿cómo se llama esta persona? Se me fue el nombre. El que comenzó a Apple Computer. Fueron varias personas, se me fue el nombre. Steve. Alexa, ¿cuál es el nombre del que inició Apple Computer? Traducido de termpaperuareouse.com. Apple Computers fue fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak en un garaje de Alexa, California. stop. Steve Jobs. Vayan y busquen lo que escribió Steve Jobs. Básicamente lo que dijo Salomón. O sea, ¿por qué? Él fue muy bueno para hacer negocio y sobre todo para hacer marketing, para hacer buenos productos, pero sobre todo fue muy sabio haciendo marketing. Entonces, la compañía fue creciendo, eventualmente él salió de la compañía, más bien lo sacaron como CEO. Y eventualmente regresó, lo trajeron los shareholders, órale, otra vez sé tú el director, y volvió se hizo la compañía, una de las compañías más grandes del mundo. Y una vez que triunfó y estando en la cima, ¿qué pasó? Le vino la enfermedad y con todo su dinero, básicamente, dice algo parecido a lo que dice Salomón. Tanto haber trabajado, ¿para qué? Para al último, y murió joven, básicamente. En nuestros días, ahorita, la edad promedio para una persona es de 68 años, pero hay personas, o sea, personas que se cuidan, llegan a los 90, a los 100 años, ¿ok? Steve Jobs murió básicamente joven. Entonces, ¿por qué? Porque anduvo afanado, ¿ok? Anduvo afanado. Todos tendemos a andar afanados, buscando el dinero, hermanos. Pero Jesús vino a enseñarnos que en el dinero no está la felicidad, sino en Él. En Él. Y básicamente esto es lo que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? Temor o esperanza. Vamos a vivir en temor o en esperanza. ¿Ok? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Cuando anda uno trabajando y tiene unos sueños, en la noche se acuesta uno pensando, no, mañana voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿verdad? Este año voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y muchas veces hasta pierde uno el sueño. Y ahí en la mañana ya anda uno levantándose y vámonos a trabajar y anda uno afanado. Yo tengo más de 10 años, hermanos, viviendo en el Señor.
ya no afanándome para hacerme rico, ya no buscando las cosas de este mundo, sino más bien buscando siempre del Señor. Y el Señor ha cuidado de mí y he sido muy feliz. Muy feliz he sido, aún sin mujer, sin mujer. O sea, el matrimonio es bonito, es simbólico, pero el matrimonio trae muchos problemas. Todo tipo de problemas. Una mujer bonita se casa con un hombre, el hombre si tiene dinero, pues bueno, puede cuidar de la mujer, pero ¿qué va a pasar? Si le encanta el dinero, pues se la pasa trabajando, la mujer eventualmente se enfada de estar sola, ¿verdad? ¿Qué pasa si el hombre no tiene dinero pero es guapo? Si es guapo, la mujer va a ser siempre bien celosa, ¿verdad? Y el hombre no tiene paz, la mujer no tiene paz, porque nomás anda pensando, mi esposo anda de volado, cuando la mujer es muy bonita y el hombre tiene dinero y a lo mejor no es muy guapo, es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Con quién anda mi mujer? Voy a ver, y nomás la anda cuidando, y problemas aquí, problemas acá, y puros problemas. Pablo lo dice, Pablo lo dice, Pablo dice, Jesús lo dice también. ¿Quieren vivir bien? Síganme a mí, aún siendo soltero, Ahora, no vamos a renegar de lo que ya hemos vivido, porque al último todo es vanidad, Aún conocer la palabra de Dios, hermanos, lo dice Salomón, lo dice Pablo, ¿verdad? Y como les digo, el ejemplo es que a mí me ha dado un don de Dios, el don de ciencia para tener conocimiento de la palabra de Dios. Y que dice Pablo en 1 Corintios, los dones pasarán, el hacer milagros, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas, el profetizar, en conocer palabra de Dios. Todo esto, un día yo digo, pues yo no lo voy a saber todo, ¿verdad? Pero yo comparto lo que el Señor me da y el Espíritu me dijo, no, tú lo vas a saber todo. Ahora, no nada más yo, hermano. Todos vamos a tener eventualmente el entendimiento. O sea, la ciencia pasará, los milagros pasarán, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas, todo eso pasará. Pero el amor es lo único que permanece. Entonces, lo único que no es vanidad es el amor de Dios, es amor. Eso es lo que permanece. O sea, lo más importante es amar. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Querían ser como Dios. ¿Cómo? Cuando comieron del fruto del árbol del bien, del fruto del bien y del mal. ¿Y qué hacemos en las congregaciones? ¿Qué hacemos? ¿Qué tendemos a hacer en la carne? Queremos hacernos pasar por Dios, ¿verdad? Hey, ¿tú por qué pecas, pecador? Hey, ¿tú por qué haces esto? Y como si nosotros hiciéramos todo perfecto. Entonces, el conocimiento, hermanos, el conocimiento nos va llevando, por lo menos a mí, yo entiendo esto. Ahorita, en este momento, mayo 18 del 2023, todos somos pecadores, todos tendemos a la vanidad, todo es vanidad. Lo más importante es conocer a nuestro Padre Dios. Y lo podemos hacer conociendo a Cristo Jesús. Para mí eso es lo más importante. En eso me gozo, en eso tengo paz, así como tú también la tienes. Entonces, eventualmente todo esto va a pasar. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Pablo lo dice, estén contentos con lo que tienen.
También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Yo puedo decir eso, hermanos. Yo puedo decir eso. Que a mí el Señor me ha dado sabiduría a través del Espíritu Santo, ciencia, conocimiento de su palabra, a través del Espíritu Santo y gozo, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Ya el gozo es un fruto del Espíritu, o sea, Cristo en nosotros. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, está una persona y anda trabajando y se compra esto y se compra el otro y se compra esto y se compra el otro. Entonces el Señor nos llama, no te afanes, sígueme a mí. No, yo quiero más, sígueme a mí. No, yo quiero más. Entonces aquí está. Ok, ¿tú quieres más? Entonces el Señor eventualmente entrega a las personas. O sea, aparta su mirada. ¿Y qué hace? La gente nunca está satisfecho con lo que tiene. El dueño de Amazon quiere más. Bill Gates quiere más. O sea, los hombres más ricos, ¿cuál es el castigo? Que no tienen paz, hermanos. No tienen paz. ¿Por qué? Porque todavía andan afanados ahí que quieren esto. Ahora, es bien fácil acusar a los que tienen mucho dinero. Hermano, esto es para todos. Es para todos. El que no tiene para comer, quiere para comer. El que tiene para comer, quiere comer mejor. El que come mejor, vamos a decir aquí, entonces, ¿qué dice? Quiero más. Entonces, fíjense, yo esto no lo digo para hablar mal de nadie, ni mucho menos yo he visto, uno de mis ejemplos ha sido mi madre. Mi madre se la pasó, mi madre trabajó mucho, desde niña, desde jovencita, porque se casó a los 15, 16 años. Y a trabajar. Tuvo 11 hijos. Se le murieron 5. En realidad fueron 16 hijos. Y yo me acuerdo de mi madre de nada más trabajar. Ella siempre fue una persona que buscaba del Señor. Eventualmente le sirvió al Señor por un periodo de tiempo y eventualmente dejó al Señor. O sea, dejó de servirle. Mi madre ahora tiene 84 años y nunca, una vez que dejó al Señor, nunca ha tenido paz. De una forma o de otra. Y fíjense, mi madre tuvo manifestaciones sobrenaturales. Ella tuvo una visión y vio a Cristo mismo diciéndole, entrégame tu carga, porque siempre se preocupaba por los hijos. Siempre. Entonces, y siempre peleaba con mi padre en relación a los hijos. Por una forma. Yo lo vi. O sea, yo lo vi. Entonces, ahí están las peleas. Entonces, ¿por qué? Porque el padre siempre tiende a ser, déjalos, hombre, pues no los vas a tener aquí toda la vida o no. Entonces, ¿qué pasa? Que ella siempre preocupándose. El Señor le dice, entrégame tu carga. Se le entrega al Señor. ¿Ok? Pero mi madre se regresó al mundo. ¿Y qué pasó? Preocupada por los hijos. Eventualmente le dio
demencia. Ahora, hay enfermedades que se les conocen, ¿verdad? Como Alzheimer's, demencia. Para mí, en lo personal, si nosotros miramos los evangelios, ¿quién tenía afligida a la mujer que andaba encorvada? Satanás. ¿Quién tenía afligido al endemoniado? Satanás. ¿Quién tenía afligidos a los que tenían lepra? Satanás. ¿Quién tenía afligido a las personas que eran ciegas? Satanás. O sea, Satanás nos tiene afligidos. Entonces viene Cristo Jesús a salvarnos, hermanos, para que ya no seamos esclavos de Satanás, para que ya no tengamos temor a la muerte, para que ya no andemos preocupados por nuestros hijos, para que ya no andemos preocupados cómo vamos a vivir, qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Ya no debemos de andar preocupados. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Buscando a Cristo, buscando a Cristo, buscando a Cristo, buscando a Cristo. ¿Es Cristo para ti una realidad o solamente lo tienes en tu mente, pero en realidad no conoces al Señor? Pregúntate a ti mismo. Y fíjate, la palabra nos confronta. Cuando verdaderamente le entregamos el corazón al Señor, el Señor nos da la sabiduría, nos da la ciencia. Yo les estoy compartiendo ciencia aquí. Y el Espíritu Santo nos da gozo. Yo vivo esa vida, hermanos, en el Señor. El Señor nos da gozo. Ahora, al gozo también hay que buscarlo. Fíjense bien, se los voy a decir, o sea, con la palabra de Dios. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Y fíjense, ¿a quién termina con eso? Fíjense, para darlo al que agrada a Dios. Al último, esas cosas terminan dándoselo al que agrada a Dios. O sea, alguien por ahí trabajó, pues dáselo por ahí. ¿Y en dónde termina? Al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense bien, hermanos. ¿Ok? Apocalipsis. Aquí 13:18. Aquí hay sabidurías. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Quién era el que colectaba esto? Salomón. Salomón era el que colectaba esto, hermanos. Salomón. Fíjense bien. Segunda de Crónicas 1 del 14 al 17. Lo que hizo Salomón. Fíjense bien, por darles contexto. Salomón escribió el libro del Eclesiastés. Salomón, ¿qué pasó? Está en Primera de Reyes 10:26 y Segunda de Crónicas también 9:25 al 28, lo que les voy a leer ahorita. Salomón trabajó para hacerse de dinero. Él colectaba cada año 666 talentos de oro. La gente eventualmente se molestó con Salomón porque los tenía trabajando para él colectar ese oro. Eventualmente, por eso se divide el reino entre el norte y el sur. Ahí es donde está la división. ¿Por qué? Porque la gente ya no quería pagar esos impuestos al rey. Si ustedes leen los libros, ustedes van a poder ver ahí. Ahora, también por castigo al rey David. Pero todo viene. Lo que está en el libro del Apocalipsis es, o sea,
Ustedes quieren tener dinero y quieren poner su confianza en el dinero. Vayan y lean a Salomón. Básicamente es lo que está diciendo en el libro del Apocalipsis. Y juntó Salomón, fíjense, para lo que juntó el dinero, carros y gente de a caballo. Y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes. Déjenme decirles que en el tiempo de Salomón hubo paz, ¿ok? Hubo paz. Pero a él de todos modos se juntó carros, 1,400, y 12,000 jinetes. Ahora, ¿se acuerdan de los 12,000? De cada tribu 12,000, los 144,000. Esto sí es simbólico de Cristo también, pero espiritualmente. Los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras, y cedro como cabra, higos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. ¿Se acuerdan que también aquí aplica también la gente seguía comiendo y bebiendo? O sea, ¿por qué? Porque andan como bestias sin entendimiento, comiendo y bebiendo, compraban, vendían, ¿okay? En este caso, caballos y lienzos finos de Egipto, idolatría, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Simplificando esto, ya debemos de dejar esa vida, hermanos, de andar afanados ahí, de que quiero esto, quiero otro. No hay paz, no hay paz. No hay como seguir al Señor y dejar que el Señor cuide de nosotros. Segunda de Crónicas 9:13, que también está en Primera de Reyes 10:14 al 29, y Segunda de Crónicas, lo que les acabo de leer. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Aquí está lo que dice en Apocalipsis. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. O sea, ya no debemos de andar como Salomón, que anduvo haciendo, trabajando, y él mismo dice, todo es vanidad, todo es vanidad. Entonces ya estaba escrito. Cuando venían los profetas era lo mismo que les decían, lo que dice Ezequiel, lo que dice Jeremías, lo que dice Isaías, lo que dicen los profetas. Siempre andaban queriendo poner la confianza en este mundo y no en Dios. Siempre ha sido lo mismo, pero se tiene que cumplir. Como ya pasó en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Noé y en el tiempo de Abraham, pues se vuelve a repetir. Así de simple, hermanos. Así de simple. Pero acuérdense, viene la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Así también viene la ira de Dios contra la iglesia. Pero el Señor es grande en misericordia. Grande en misericordia. Entonces, vamos a Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente. El Señor nos llama a ser prudentes como palomas. Como serpientes. ¿Y cuál es el adjetivo? Ahorita no recuerdo el adjetivo, como las palomas. Sé prudente y desiste. O sea, sigue lo que te dice el Señor con su palabra y también a través del Espíritu Santo. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis
temores. Déjenme darles ser prudente como serpiente. Mateo 10:16. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Como palomas. La sencillez está. La paloma es figura del Espíritu Santo. Entonces, pero fíjense bien, hermanos, en el Señor no hay engaño. Fíjense bien, busqué a Jehová y Él me oyó. Entonces, Dios es fiel, hermanos. ¿Qué padre o madre? Cuando viene uno de sus hijos le dice, papi, mami, ¿me puedes dar un pan? ¿Qué persona le va a dar un escorpión o qué persona le va a dar un... O sea, si siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Dios, si le pedimos la paz, nos la va a dar? Nos la va a dar. Pero tengan en cuenta, hermanos, tenemos que ser sencillos como palomas. Mateo 6:24 al 34. Fíjense bien, ninguno puede servir a dos señores. Aquí estaba hablando del Dios del dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué la gente no obtiene paz? Porque ponen la confianza en el dinero y no en Dios. No puedes, fíjense bien, no puedes servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y al Dios de las riquezas, que es Satanás. Materiales. No puedes. O le sirves a Dios en el espíritu o le sirves a Satanás. Tú eliges. Tú eliges, no Dios. Tú eliges. Por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. O sea, no te preocupes. No te preocupes. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero yo les digo que y fíjense, menciona a Salomón, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Se fijan cómo va a la par todo esto? Y si la hierba del campo, nosotros somos la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Por qué hay poca fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se afanen pues diciendo o pensando, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Los incrédulos o los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, busquen a Cristo y su justicia en el Evangelio. Y todas estas cosas serán añadidas. Busca a Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? No pongas la confianza en el dinero, ponlo en el Señor.
Reconócete pecador, sé sencillo como paloma. Señor, me encanta el dinero, no lo puedo negar, Señor. Pero ayúdeme, Señor. Estoy cansado, estoy cansada, quiero confiar en usted, Señor. Perdóneme. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado. Reconocerlo, hermanos. O sea, qué difícil es esto, Señor. A mí me encanta el dinero. A mí yo prefiero el dinero antes que a ti, Señor. Pero no quiero ser así, Señor. Yo te quiero seguir a ti. Toma mi corazón. Condúceme, Señor. O sea, sé sincero como paloma, sé sencillo. Entonces, no te afanes. Busca al Señor, busca del Señor. Busca las promesas del Señor. El Señor es fiel. El Señor es fiel, hermanos. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, así como lo escribió Salomón. Basta a cada día su propio mal. Lucas 8:14. Fíjense, okay, aquí está. Yo siempre hablo de la parábola del sembrador. ¿Por qué la gente no tiene paz? Aquí se queda la mayoría de la iglesia, hermanos. La mayoría de la iglesia no tiene paz por esto. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra de Dios, pero yéndose son ahogados, o sea, esas son las espinas, son ahogados por los afanes. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Señor, ¿cómo le voy a hacer para hacer esto? ¿Cómo le voy a hacer para vivir? ¿Cómo le voy a hacer para pagar mi casa o mi renta? ¿Cómo le voy a hacer para esto como el otro? Son ahogados en lugar de buscar a Cristo. Yo voy a terminar con eso, cómo hacerlo. Yo siempre lo estoy compartiendo. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Lo que hacía Salomón. Lo que hacía, no, pues voy a comprar. Porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? A mí en lo personal. De repente mis hermanos van a Guadalajara y ya un día yo platicando con mi hermano digo, fíjate que yo si voy a Guadalajara, yo iría ahí donde antes a mí me gustaban mucho las carnes asadas de la Torre. Sí, yo sé que hay otras más famosas ahí, pero a mí me gustaban esas, ¿verdad? Yo no dudo, vamos a probarlas de acá, ok, vamos, pero primero quiero ir a las de la Torre. Eso es algo que a mí me apetece si yo voy a Guadalajara. Pero no voy a vivir para eso. No voy a vivir para eso. Sí, de repente si voy a Guadalajara. Un día fui. Ni siquiera me acordé de las carnes de la... No me acordé. Todas no le servía al Señor. Yo fui en el 2004, hace ya casi 20 años. Pero no me acordé. Entonces, si yo voy a Guadalajara, pues sí me gustaría ir. O sea, echarme una carne en su jugo, a comer un lonche por ahí con una señora que hacía unos lonches, más o menos, tampoco yo me hice unos lonches muy buenos ahí que le llaman de Amparito en Guadalajara, que vende también vendía, no sé si todas las vende, unas galletas de nuez muy sabrosas, que ya hay, esas son cosas que a mí me apetecen, pero... O sea, no es de que, no, voy a ir a Guadalajara, o me voy a ir para acá, o me voy a ir a este lado, o me voy a ir a pasear para otro lado. No, es mejor estar en Cristo, porque en Cristo, hermanos, hay más gozo. Yo vivo esa vida, hermanos. ¿Por qué habría yo de mentirles? Yo tengo gozo en mi corazón. Siempre lo tengo, bueno. Aquí lo acaba de decir Cristo, cada día trae su propio mal, de repente tienes un problema aquí, tienes un problema acá, pero ¿qué haces? Buscar del Señor, y en el Señor hay gozo, en Cristo Jesús hay gozo, hermanos. Ahora, ¿cuándo es cuando se da más
sobrenaturalmente cuando más lo necesitamos. La última vez que yo sentí ese gozo sobrenatural, porque yo el gozo lo tengo permanente, hermanos. La paz es permanente, pero hay una paz sobrenatural. Por ejemplo, cuando el Espíritu me dice, llámale a tu esposa, y yo le digo, pues ni me puede ver, ni en pintura, tú llámale. Digo, ok. Le llamé y me dio duro. No, ok. Señor, pues bueno, usted me dijo, está bien. Pues se siente feo que te digan todo tipo de cosas y más, inclusive cuando te lo dicen con mentiras. Tú esto, o sea, la gente te acusa de cosas. Por ejemplo, eres culpable en una cosa, pero te vamos a decir, te robaste un limón. No, ya te acusan de que te robaste un banco, te robaste. Sí, o sea, ¿quién hace todo bien? Nadie hace todo bien. De repente haces algo mal, pero te acusan de todo. Y más cuando somos predicadores, hermanos. Más o sea, te sacan cosas. Eso de que van a decir mentiras de ustedes, hermanos, es literal. Es literal. O sea, todo pastor, todo maestro, toda persona que trabaja en el reino de Dios, se habla mal de él. Comenzando con la familia, ¿ok? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Comenzando con la familia. ¿Toda la familia? No, no toda la familia, pero comenzando con la familia. ¿Ok? Entonces, fíjense, la que cayó entre espinos, o sea, se pone más la confianza en el dinero, queremos esto, queremos el otro, y no necesariamente buscamos, para mí, en lugar de una carne asada, mejor pongo mi confianza, busco mi gozo en Cristo Jesús. Yo les decía, cuando le hablé a mi esposa, no les terminé de decir, pues sí, se siente feo que le digan uno cosas, pero ¿qué dice el Señor? Bendice cuando te maldicen. Gloria a Dios. ¿Cómo voy a maldecir yo a mi esposa? ¿Verdad? O sea, si no lo hago con nadie, pues menos con mi familia. Entonces, el siguiente día, hermanos, yo se los digo, yo andaba caminando, que no es la primera vez, yo caminaba entre las nubes. Esa es la única forma que o sea, yo tenía un gozo sobrenatural. O sea, que no, que a poco no hay gozo en ver a tus hijos, y más cuando tienes a tus hijos y bien bendecidos y están en el Señor eso es un gozo. El gozo en el Señor, hermanos, es 100 veces más. Es más allá de los hijos. O sea, a veces pues, ¿quién puede amar? ¿A quién más se ama más? ¿Al esposo, a la esposa o a los hijos? Yo digo que a los hijos, ¿verdad? Ahora, para amar a los hijos, lo primordial es amar primero al esposo o a la esposa, por amor a los hijos. Entonces, pero amar el gozo en el Señor es más grande, hermanos. Es más grande. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Yo me acuerdo cuando yo les compraba sus cositas a mis hijos y se llegaba, por ejemplo, el tiempo de Navidad. Mi hija siempre me ponía ahí. A mí no me gusta tirar la comida. Me decía, le voy a poner a Santo Claus aquí galletas y le voy a poner leche. Y le digo, hija, ponle una galletita, no hay necesidad de... No, le ponía ahí. Digo, no es como las voy a tirar. Entonces no falta el hermano que diga, hermano, eso es idolatría, hermanos, hombre, por Dios. Esas cosas, como les dijera, son niños, son cosas, básicamente yo como católico, pues sí, o sea, ponía el arbolito de Navidad, eso se encargaba mi esposa, les compraba sus juguetes. Entonces no falta la gente que tiende a condenar. No, hermano, eso es... Bueno, de alguna forma yo andaba ganada también por comprarle las cosas a mis hijos que yo no me compraba.
o que a mí no me compraron. Y en eso hay gozo, en eso hay satisfacción. Cuando puedes comprarle cosas a tus hijos y mirar cómo, sobre todo, cuando se levantan y dicen, ya vino, y miran los juguetes, es algo temporal, pero se alegran, mira, me trajeron lo que le pedí, me trajeron esto. Mucha gente no puede decir eso. Entonces, uno se goza en eso. Yo lo gozaba. Entonces, si en esas cosas hay gozo, en Cristo Jesús, hermanos, es aún mayor. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. O sea, el acontecimiento es, Cristo vino a tu corazón y te da el gozo de Dios. Ahí es cuando conoces a Dios. Eso es conocer al Padre, hermanos. Eso es lo que dice Juan, y ahorita se los voy a leer. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. ¿Por qué? Por ejemplo, yo ahorita mis hijos inclusive andan enojadillos porque por payaso yo también. Hijo, ¿sabes contar? Sí, no cuentes conmigo, yo no te voy a comprar cosas ahí. El Señor dice, Cristo quiso ser pobre, yo voy a ser pobre, vamos a ser pobre, hijo. Eventualmente mi hijo, el más chico, ya lo entendió. Y él le digo, hijo, somos bendecidos, mira, no te falta. De repente yo no te compro casi nada. Mi tienda favorita es el 99, aquí a la vuelta de mi casa. ¿Verdad? Que por cierto un día me quemó mi hijo, bueno, ahí en la escuela, ¿verdad? Dice la maestra, no, pues miren, ustedes pueden, sus hijos pueden leer en el internet, pueden leer los libros, no hay necesidad que se lleven los libros, los pueden leer en el internet. Aquí en el 99 venden unos audífonos ahí por $1. Dice, oye papi, tu tienda favorita. Y yo digo, les voy a ser sincero, hermanos, no me avergonzó mi hijo. Tal vez en el pasado me hubiera dado vergüenza, no me dio vergüenza. Les soy sincero, ¿por qué? Porque ser pobre es una bendición, porque Cristo lo dice, hermanos. ¿Por qué no le quieren hacer caso a Cristo? Cristo quiso ser pobre en este mundo. ¿Para qué? Para ser rico. ¿Cómo era rico? Rico en gloria, en misericordia. Precisamente por ser rico podía hacer milagros. De otra forma no hubiera podido, hermanos. Entonces nosotros debemos de imitar a Cristo. Entonces yo soy pobre, ¿verdad? Nos vamos yo a mi hijo le compraba sus cositas en el 99, $1 o $2 gastaba. Y eventualmente una familia que lo ha visto como su hijo, su mamá, porque él mira a ella como su mamá, no biológica, sino la señora que lo ha cuidado de él desde niño. Cuando digo cuidado, le ha dado amor de madre desde que tenía 5 días de nacido, porque su mamá biológica anda en las drogas, está enferma, tiene esquizofrenia. Entonces, resulta que la mamá le compra sus cosas a tal punto donde yo a veces hasta le llamo la atención, le digo, no le compre todo, o sea, déjelo de que se gane, pero, o sea. Y bueno, ha visto, entonces yo ha visto, y él ha sido testigo de las cosas. Le digo, mira cómo nos tiene el Señor. ¿Nos ha faltado comida? No. ¿Nos ha faltado techo? No. ¿Qué, te ha faltado algo? No. Entonces le digo, fíjate, aprende de eso. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Entonces fíjense, por andar afanados, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Cuál es el fruto? No pueden amar, amor, no pueden tener gozo en el Señor, no pueden tener paz en el Señor. Esto es condicional, hermanos. El amor de Dios es incondicional, pero esto es condicional. Somos nosotros los que tenemos que poner la mirada en Jesús. Jesús no está lejos de nosotros. Lucas 10
del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, María Magdalena, la cual sentándose a los pies de Jesús, fíjense bien, esto es lo importante, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ustedes están escuchando esta predicación, ustedes están haciendo eso. No que yo sea Jesús, pero es la palabra de Dios. Oía su palabra. Pero Marta, fíjense, tenían al Hijo de Dios, al Mesías, enfrente de él, y Marta afanada. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor o la buena parte, la cual no le será quitada. ¿A quién se le apareció Jesús? La primera persona a la que se le apareció Jesús cuando resucitó, ¿quién fue? Fue esta María Magdalena, de la que expulsó 7 demonios. No me digan, hermanas en Cristo, que el Señor no tiene cuidado de las mujeres. Es la única religión en donde hay más mujeres que hombres siguiendo a Jesús. Eso no es cierto ni en el Islam, ni en el hinduismo, en ninguna religión. La única religión en la que las mujeres sobrepasan a los hombres es en el cristianismo. Jesús tiene cuidado de las mujeres, así de que tampoco se afanen por andar ahí queriendo ser maestras, ¿verdad? No es el trabajo, sino más bien escuchar su palabra, ¿ok? Y ser testigos de él con su obediencia al Señor, porque son más preocuponas las mujeres que los hombres. Los hombres somos más, mi mamá le decía a mi papá, tú eres bien agachón, tú eres bien, o sea, eres bien baquetón. Los hombres somos más baquetones que las mujeres se preocupan más. Bueno, sean como María. ¿Qué hizo María? María sentada a los pies de Jesús. Hagan eso, siéntense a los pies de Jesús y escúchenlo. Tan simple como eso, hermano, hermana, hermanas en Cristo. Señor, hábleme, Señor. Vete, agárrate el libro de Lucas o el libro de Juan, los evangelios. Hábleme, Señor, y empieza a leer. Y ahí van a haber palabras que van a sobresalir, van a cobrar vida, van a hablar más alto. Ese es el Espíritu de Dios hablándote con su palabra hasta que eventualmente lo puedas oír. Lo vas oyendo. Me dio el Señor Isaías 38, ya hice el estudio, Isaías 13. El Señor me dio ahora Isaías 13, pero estoy haciendo esto también que me dio. Fíjense, les voy a dar un versículo que parece que contradice a andar afanados. ¿Ok? La Biblia no se contradice, hermanos, sino más bien hay que tener el entendimiento, y el entendimiento viene por el Espíritu. Pero aquí pareciera que la palabra de Dios dice, no te afanes. Pero fíjense, en lo único que debemos de afanarnos es en cumplir nuestro ministerio. O sea, afánate en escuchar la palabra de Dios. Afánate en trabajar
en el reino de Dios. En eso sí te tienes que afanar, por decirlo así. Preocúpate por orar por nosotros. Ora por mí. ¿Has orado por mí, hermano, hermana? Panchito, Panchita, ¿has orado por mí? Yo sé que sí, porque hay muchas bendiciones. Gracias por sus oraciones. Yo también oro por ustedes, aunque no los conozca personalmente ni los conozca de rostro. Al único que conozco de rostro por foto es a Felipe y a Kevin. De hecho, Kevin ya no se ha conectado, ya no me ha mandado nada, no sé si sigue en el Señor. Yo oro por él también. Háganmelo saber de vez en cuando, ¿verdad? Si les nace, si no les nace, de todos modos el Señor las conoce. Aunque yo no los conozca, el Señor los conoce, ¿ok? Dice, pero, segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Quiero que entiendan esto, que no contradice a lo que dice la palabra de Dios. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. Apártense de los que andan desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Tengan en cuenta algo, hermanos. Hay que tener en cuenta toda la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 9, a nosotros, en la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, Pablo predicaba el evangelio y enseñaba. Pablo era apóstol, era evangelista y maestro de la palabra de Dios. ¿Ok? Yo no soy apóstol, pero básicamente yo también soy evangelista y maestro. Aunque no me hago llamar maestro, es solamente porque me fue dado palabra de ciencia. Entonces, y por eso entiendo lo que Pablo está escribiendo por el Espíritu, en el Espíritu. No porque yo lo entienda carnalmente, no, es en el Espíritu. Pablo dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. No lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros los predicadores. O sea, Pablo trabajaba predicando el evangelio y enseñando la palabra de Dios. Ese era su trabajo. ¿Ok? Muchos teólogos piensan que Pablo seguía trabajando en un trabajo común. No, hermanos, no. Pablo dejó su trabajo para dedicarse a la obra de Dios. ¿Ok? Entonces, su trabajo era predicar y enseñar. Entonces aquí, cuando Pablo dice esto, lo que está escribiendo, está hablando, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando. Hay gente que me dice, no, pues tú no trabajas. No, yo trabajo, ahorita estoy trabajando. Les estoy compartiendo palabra de Dios, estoy trabajando. Ya entendiendo eso, dice, ni comimos de balde el pan de nadie. Por ejemplo, si yo voy, me invitan a un lugar, hermano Luisito, venga, se lo invitamos aquí, hermano, a mi casa. Y yo voy, ¿verdad? Voy a su casa, ¿verdad? Me pueden hacer unas preguntas, a lo mejor me piden palabra o simplemente me invitaron por invitarme, solamente por convivir, por convivio. Hermano, le voy a invitar una carne en su jugo, por decir un ejemplo, o lo invito a comernos unos nopalitos con frijoles. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Entonces estoy comiendo. Entonces de repente me hacen alguna pregunta, si sé, se las contesto. Si no sé, les digo, mira, no lo sé, pero le voy a preguntar al Señor, ¿verdad? Para que me diga qué quiere decir eso, porque no lo sé en este momento. Entonces, en la medida que yo estoy haciendo eso, si alguien después va a decir, no, el hermano ni trabaja, ahí nomás anda de gorrón. Oye, espérame, ¿que no me invitaste y que no fui yo y te compartí palabra de Dios? O sea, yo estuve trabajando. Yo no dejé mi trabajo ahí. No, yo vine y te compartí palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos.
O sea, cuando fui con ustedes, yo no me comí el pan del balde de nadie, sino que trabajamos con afán, con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, yo vine, tú me invitaste unos nopalitos con frijoles. Bueno, pero te compartí palabra de Dios. ¿Te acuerdas que tú me preguntaste eso? Es porque no sabías y ahora ya lo entiendes. Yo te compartí esto, el Espíritu también Santo me dio esto y te lo di. O sea, yo trabajé. ¿Ok? Entendiendo eso. No dice, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Para que nos imitaran. Ahora, es pecado, por ejemplo, si me invita el hermano Panchito, ¿verdad? Y la hermana Panchita, hermano, lo invito a mi casa, entonces vamos. Entonces me dice, no, pues vamos a sacar la mesa, la vamos a poner acá, y yo le ayudo a sacar la mesa, o sea, le ayudo. O sea, tampoco me voy a poner, no, yo soy predicador, hermano, sáqueme la mesa. O sea, pues no, para nada. ¿Verdad? De que Pablo pudo haber hecho algo ahí, a lo mejor hasta barrer, lo que sea. Sí, sí. O sea, ¿pero por qué? Porque está diciendo, no porque no lo merezcamos, o sea, nadie es soldado a sus propias expensas. Porque también cuando estábamos con vosotros les ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no trabaje, que no coma. Entendiendo esto, hermanos. Si una persona es llamada para predicar el evangelio, debe de trabajar predicando el evangelio. Si una persona es llamada para pastorear, tiene que pastorear. Si una persona es llamada para orar, tiene que orar. Si una persona es llamada para poner por obra el ministerio al que el Señor fue llamado, tiene que hacerlo. Entonces, si una persona no hace, o sea, no trabaja en nada, vamos a decir, ni siquiera dice, pues yo ni siquiera tengo dones. ¿No tienes dones? No. Ok, pide al Señor, ¿verdad? A ver cuál es tu don. Porque el Señor da dones. A todos da dones. Aún a los rebeldes. Aún a los desobedientes. Entonces, el Señor da dones. Pero resulta que, ¿eres tu maestro? No, entonces no vengas de metiche acá pensando que yo pienso que es esto. No andes de metiche. No te metas, o sea, no es tu don. No es tu don. Ahora, pero si vamos a decir que él no sabe que es profeta, pero en realidad, de repente le viene palabra y dice, hermano, yo quiero decir algo ahorita, a ver. Entonces es permitido que hable la persona. Y por ejemplo, yo el pastor, podemos verlo o escuchar lo que dice. Si dice tonterías, ok, hermano, está bien, eso no es de Dios. Pero quiere andar de metiche y no, que sí viene de Dios. No, hermano, cállese la boca, eso no es de Dios. O sea, hay que callarlos a las personas que... ¿Por qué? Porque no es de Dios, es de Satanás. Entonces, ese es el orden que debe de haber en la iglesia. Aquí está diciendo Pablo que cada uno debe de trabajar. Entonces tú dices, tú piensas que el Señor es profeta, ok, bueno, ve y profetízale a otras personas, no aquí. No aquí. Es lo que está diciendo Pablo, fíjense. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. O sea, si el Señor nos da autoridad. Entonces una persona no acepta la palabra que uno le dice, entonces ya esa persona anda desordenadamente. Pero a ver, hermano, explíqueme por qué soy falso profeta, porque usted está diciendo que el Señor dice que nos va a dar mucho dinero, que no sé qué. Hermano, nosotros no tenemos la confianza en el dinero, la tenemos en el Señor. Ahora, de que Dios va a cuidar de la iglesia, pues eso siempre ha sido así, ¿verdad? Pero uno pone atención a las palabras que la persona dice.
Entonces, uno tiene discernimiento para eso. Si usted no lo tiene, bueno, ¿verdad? La prueba es de que usted anda desordenadamente, usted está alegando con nosotros, ya sea con el pastor, con uno o con toda la iglesia. Andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahí está el ejemplo, ya se los di claro. Más claro no se los puedo decir, hermanos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, por ejemplo, aquí de vez en cuando venía uno de mis hermanos, me decía, y empezaba a gritar, y le digo, entonces yo le digo, mira, ve y predícaselo allá, hay mucha gente, ir a ver a los abajo del puente, ve a tal lugar, hay muchos homeless, ve a predicarle a otra gente, o sea. Entonces decía, no, yo grito para que oigan tus vecinos aquí. Le digo, no, yo les predico a ellos, no te preocupes. ¿Verdad? Pero ¿qué hacía él? Venía y se metía, desordenadamente, y y se ponía a gritar aquí, a alegar con uno. Y hubo varias veces en que yo le digo, hermano, mejor vete, o sea, porque el Señor nos llama a tener paz. El Señor nos llama a tener paz, no que ande uno alegando aquí, o sea, ¿de dónde te me puedo esconder más? Estoy en mi casa. O sea, estoy en mi casa. Si yo estuviera en tu casa, pues sí, ahí nos vemos, ¿verdad? Pero estoy en mi casa, o sea, ni siquiera te puedo dejar aquí en mi casa, o sea, vienes a gritar a mi casa. Esa es persecución, hermanos, que no les venga de sorpresa si viene su familia, alguno de sus familiares y vengan y les digan cosas a su casa. Esa es persecución, pero es bíblica. ¿Qué dice? Vayan y lean Mateo 5, ¿verdad? En relación a los bienaventurados, cuando por mi causa los vituperen y digan toda clase de cosas contra ustedes, mintiendo, porque mienten cuando dicen, es que tienes que guardar el sábado, es que tienes que cumplir los 10 mandamientos, o sea, tú no lo haces, y que no sé qué, y luego dicen mentiras de uno. Que no les venga de sorpresa, hermanos. Yo voy ya teniendo claro eso, yo voy a cerrar no, todavía no. Les voy a leer Filipenses 4 del 1 al 9. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí puede haber una exhortación. A lo mejor había algún conflicto o algo ahí. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Le mandaron dinero, lo menciona en la carta a los Corintios. Estas personas eran las que le mandaban dinerito a Pablo. Hermano Pablo, pues no tenemos mucho, pero le mandamos lo que tenemos ahí para sus necesidades. Aquí está, o sea, eso quiere decir, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No era de que andaban allá ellas también, no. Le mandaron ayuda. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense bien, hermanos. Yo esto no lo digo muy seguido, pero sí, es bíblico. Vamos a decir que voy a un lugar y alguien me dice, hermano, pues aquí le voy a dar este dinerito ahí para sus necesidades. Vamos a decir que me da uno de a $20. Bueno, eso que me dan a mí, no me lo dan a mí, se lo dan a Dios. Vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer, me dieron de beber. Esas personas son bendecidas. Y pudiera eventualmente, entonces si hay una persona que eventualmente me ayuda así, de vez en cuando así, pudiera yo decir algo así como Pablo, ¿verdad? Que combatieron juntamente conmigo predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos al ayudarme en relación a mis necesidades materiales,
están siendo partícipe conmigo, juntamente conmigo, y reciben de las bendiciones de Dios. Y es promesa de Dios: vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, me dieron de beber. Cuando se lo diste a uno de estos mis hijos, uno de estos mis siervos, a mí me lo diste. A mí me lo diste. Entonces fíjense lo que dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez se los vuelvo a decir, fíjense bien, hermanos. Vamos a andar afanados. Eso aquí es donde viene lo que les quería decir hace rato. Te vienen pensamientos de cómo le vas a hacer para vivir. Esos pensamientos, si te están acosando, esos pensamientos vienen de Satanás. ¿Okay? Satanás nos ataca en nuestra mente. ¿Cómo los combates? Aquí lo dice Pablo: regocíjense en el Señor siempre. ¿Qué tienes que hacer? Lo que hizo María Magdalena, y no andar como Marta, afanada y turbada en tantas cosas. Fíjense, un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un trabajo, me quitan mi trabajo, o lo pierdo, o lo dejo, lo que sea. Entonces ya, Señor, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy a hacer el otro? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué dice Pablo? Regocíjense en el Señor. Entonces, en lugar de andar preocupados, ¿no? Pues voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No, yo voy a esperar lo que me diga el Señor. Señor, pues me viene esto a la mente. ¿Viene de usted? ¿Debo de hacer esto? ¿O qué hago, Señor? A veces literalmente, como no hace mucho, me dice el Señor: deja ese trabajo. Ok, pues yo dejé mi trabajo. El Señor de repente me dice: haz esto. Ok. De repente me dice el Señor: deja eso. Ok. Entonces uno va haciendo como uno escucha del Señor. Entonces, como ahorita estoy en esa posición, ¿verdad? Señor, ¿qué hago? Bueno, me viene mucho a la mente en relación a algo que pudiera hacer. Yo le digo al Señor: confírmeme qué es lo que usted quiere que yo haga. Entonces siempre es pensando en el Señor. Entonces, si te viene un pensamiento para preocupación, ¿qué tienes que hacer? Buscar a Cristo. Fíjense, aquí está bien clarito, hermano. Está bien clarito aquí en Filipenses. Tienes temor, andas afanado. Regocíjate en Cristo Jesús. Otra vez te lo digo, regocíjate en Cristo Jesús. Y ahora, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, el Señor no está lejos, está cerca. Cuando el Espíritu Santo me dijo: llámale a tu esposa, pues yo le llamé. ¿Qué me dice el Espíritu? Regocíjate en el Señor. Entonces me voy a la palabra de Dios. En Cristo Jesús, gracias Cristo Jesús, Señor, por haber llevado mis faltas, mis vergüenzas en la cruz. Gracias, Señor. Yo siempre me voy a la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si a ti el Señor te da otra, pero a mí por lo general siempre me voy a la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y en eso me gozo. En eso me gozo. Pero el gozo sobrenatural, yo me dormí y en la mañana me levanté andando en las nubes, con un gozo sobrenatural. Yo digo: wow, Señor, si la gente supiera, si la mayoría de la iglesia supiera esto. Entonces, ¿por qué se da? Por la obediencia, hermanos. O sea, y no es difícil hacer esto, no es difícil. O sea, en la medida que lo vas haciendo, tu fe va creciendo, tu fe se va afirmando y cada vez vas creciendo más. El problema es que no le
No se le cree al Señor. Y todos somos, yo soy culpable de eso, hermano. No piensen que yo soy obediente siempre en todo. No, hermano. No. El Señor sabe, el Señor. Ahora, es una forma también de enseñarme a mí para compartírselo a ustedes. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, no está lejos. Por nada estén afanosos. Por nada. Ni por tus hijos, ni por cómo vas a vivir, ni qué vas a comer. Por nada estés afanoso, no andes preocupado. Sí, ahora, si también quieres andar, no, pues me voy a comprar un carro, y te lo compras, ahí pues ahí ya desobedeciste al Señor. Ahora, ¿es malo comprarse un carro? No, no. Pero todo depende, o sea, si también traes un carro y que ya parece compresor, y ya, o sea, ya no tiene nada de compresión y ya, pues no, le echas más aceite que gasolina. Pues ya, mi hermano, ese carro ya no sirve. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Gózate en el Señor. Señor, mi carro ya no sirve, ¿no? Gózate en el Señor. Señor, ¿qué hago? A lo mejor hay que andar en el vacilón, en el bus, en el camión, o Señor, si usted quiere darme otro carrito, que funcione, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Y ya, deja que el Señor obre. Deja que Dios obra. Y Dios siempre te da lo mejor. Lo mejor. No para que andemos presumiendo, o sea, las cosas, sino presumir de que Dios tiene cuidado de nosotros. Eso sí lo podemos presumir. Mira, pues yo traía un carrito, ahí se me fregó, y al último, mira, me regalaron o me vendieron bien barato este carrito. ¿Verdad? Podemos presumir, no el carrito que compramos o que nos dieron mucho más barato, sino más bien presumir que Dios cuida de nosotros, porque cuida de nosotros, hermanos. El Señor sabe nuestras necesidades. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Esto es a través del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, o sea, en la medida que somos más espirituales, o sea, resiste a Satanás como, fíjense, Satanás te ataca, anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Eso te ataca, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer? No tienes dinero para pagar la renta. ¿Cómo le vas a hacer para vivir? ¿Cómo le vas a hacer para hacer eso? Ese es un ataque de Satanás. Entonces, ¿qué haces tú? Lo resistes. ¿Cómo? Gozándote en Cristo Jesús. Padre mío, yo me voy a su palabra de Dios. Usted dice que el que ponga la mirada en usted no va a ser avergonzado. Señor, usted es Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. ¿Cómo se le va a olvidar, Señor? Mis necesidades, usted sabe, Señor, mis necesidades. Si yo pongo mi confianza en usted, le doy gracias, Señor, por Cristo Jesús, que llevó nuestras iniquidades en la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Y tú vas y tú meditas, yo medito mucho también en los milagros de Cristo Jesús que Él hizo. Gracias, Cristo Jesús, por sanar a los ciegos. Gracias, Cristo Jesús, por ayudar a aquella mujer encorvada. Gracias, Cristo Jesús, por darle vida, Señor, a aquel jovencito, ¿verdad? Donde la viuda era el único que tenía y lloraba y le dijo, no llores más. Y lo revive, le da vida una vez más, ¿verdad? Entonces, uno se va a eso, hermanos. Entonces, Cristo está cerquita, y en la medida que tú cada vez llevas una vida más espiritual, entonces Satanás se va, el Espíritu Santo viene y ¿qué hace? Te pone ya puros pensamientos de Cristo. Te pone los pensamientos de Cristo en tu mente y en tu corazón.
¿Para qué? Para que no tengas miedo. Ese es Cristo en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. Aquí es donde la mayoría de los cristianos caducan. La mayoría de los cristianos no han llegado a este nivel. No porque no puedan, sino porque no quieren. Porque no quieren. Más bien porque no saben. Porque no saben. Porque si supieran, pues bueno, ya una vez que lo saben, pues ya lo puedes volver a hacer una y otra vez. Y la paz de Dios, o sea, estás hablando ya del amor de nuestro Padre Dios. Jesús lo dijo así: el que me ama, mi palabra guardará. Y si la guardas, o sea, si pones la confianza en mí, no en el dinero, si no andas queriendo ahí andar presumiendo ahí carros nuevos o casas nuevas, o sea, las cosas del mundo, andar en la vanidad. Yo vengo de ahí, hermanos, o sea, tampoco, yo vengo de ahí. O sea, yo entiendo cuando una persona no entiende, ¿verdad? Pero para eso están las predicaciones. Entonces, en la medida que obedecemos, entonces el Señor hace esto. La paz de Dios viene a nuestros corazones. Dice, entonces vendremos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en su mente y en su corazón. Ese ya es entrar en la tierra prometida. Ese es comer del fruto en la tierra prometida. La tierra prometida es Cristo, hermanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo que es justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí, en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará, se fijan, Dios está cerca, Cristo está cerca. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pudiera decir alguien, oye, que ya no estaba, no había recibido el Espíritu Santo. No, hermanos. El Espíritu Santo es el ángel Gabriel, por decirlo así. El ángel Gabriel es el Espíritu que viene y está a disposición nuestra. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Puede ser también el espíritu de Elías, el espíritu de Pedro, el espíritu de Pablo, el espíritu de Jeremías, el espíritu de los 144,000. Porque hubo 144,000, esas fueron las primicias. Entonces, el espíritu de uno de ellos, que son ángeles. Estos vienen y nos ponen pensamientos en esto. O sea, virtudes. En eso debemos de pensar. Entonces de repente hay peleas o hay diferencias con las personas, con los hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? De vez en cuando nos enojamos. Pero ¿qué dice el Señor? Enójate, pero no peques. Ok, está bien, Señor. Ya me enojé, pero no debo de pecar. Ok, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí hay una situación. Yo quería que se hiciera así, no se hizo así, ok, no te enojes, no es la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ok, a los que amamos a Dios, entonces, ok, entonces esta cosa no se va a hacer así, esta cosa se va a hacer así, ok, Señor. ¿Quién va a conocer mejor los tiempos? ¿Quién va a conocer quién sabe lo mejor, lo mejor para los hijos? ¿El hijo o el padre? Los pensamientos de Dios son más altos, más grandes, más buenos, más misericordiosos que los de nosotros, hermanos. Primera de Juan 4:18. En el amor, o sea, en la tierra prometida, o sea, en Cristo, o sea, en el amor del Padre, o sea, en la tierra buena, en la parábola del sembrador, en la tierra buena, en la cuarta, no en la primera, en la segunda ni la tercera, sino en la cuarta, en la tierra prometida. O sea, en el amor no hay temor. No hay temor. No hay temor. Sino que el perfecto amor, o sea, nuestro Padre Dios, echa fuera el temor a Satanás. Porque el temor lleva en sí castigo. ¡Ay, mis hijos! Eso es castigo de Dios.
¡Ay! ¿Cómo lo voy a hacer para hacer esto? Eso es castigo de Dios. En el amor, en nuestro Padre Dios. Por eso debemos de buscar siempre a nuestro Padre Dios. ¿Cómo lo buscamos? En Cristo Jesús, hermanos. Busquen cuánto los ama Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todavía, o sea, no ha sido perfeccionado, todavía está en la primera, en la segunda, en la tercera tierra, en la parábola del sembrador. ¿Cuándo es perfeccionado? Cuando dices, no más. Ya mi confianza la voy a poner en Cristo, ya no en las cosas del mundo. Ya no me interesa. Señor, todavía me llaman la atención las casas, los carros, las mujeres, los hombres, en el caso de las mujeres, qué sé yo. Ya quiero pensar diferente, Señor. ¿Qué vas a hacer? Busca a Cristo, 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 que no está lejos. Y yo termino con Romanos 5, del 1 al 5. Fíjense cómo es la secuencia según Pablo en Romanos 5. Justificados pues por la fe, ya tenemos el Espíritu Santo, por haber recibido el Evangelio. Por eso somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, pero tienes que tener la conciencia de que ya tienes la paz. ¿Por quién también tenemos entrada? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza? Que cuando tengas una necesidad, ya sea para pagar la renta, para comer, para que un problema con tus hijos, la necesidad que sea, se manifieste la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de cómo se manifiesta la gloria de Dios? Dándote paz, dándote gozo, aún en las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí está. Sabiendo que la tribulación produce un fruto del Espíritu, que es la paciencia. O sea, la paciencia, por ejemplo, Abraham, tú vas a tener un hijo. ¡Yes! Voy a tener un hijo, el Señor me va a dar un hijo. Ya tengo 75 años y el Señor me va a dar un hijo. Pero tuve que esperar 25 años. O sea, ¿qué necesitó Abraham? Paciencia. Paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. Abraham, dame tu hijo. Dame tu hijo. Abraham no dijo, no, pues ¿quién entiende Dios? Primero me dice que me va a dar un hijo y luego me dice que se lo sacrifique. Pues está bien, Señor, pues se lo va a sacrificar. No, él lo llevó sabiendo que él podía resucitarlo. Entonces eventualmente, ya cuando lo iba a sacrificar, el ángel de Dios le dijo, no lo hagas, ya veo que temes a Jehová. Mira, allá está un carnero. Allá está la ofrenda, ve a agarrar aquella ofrenda. ¿Y qué hizo? Mira, tú me quisiste dar tu hijo, yo te voy a dar al mío. Ahí está Jesús, hermano. Y ahí no paró el sacrificio. Dejó que aconteciera el sacrificio. Ahí está el amor de Dios, hermano. ¿Pudieras tú dar la vida por alguien? ¿Darías la vida de tu hijo por alguien? Ahí está el amor de Dios. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces nuestra fe es probada. Entonces, ¿qué tienes que hacer para obtener la esperanza? Busca a Cristo Jesús. Busca a Cristo Jesús. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Y una vez que haces eso, y la esperanza no avergüenza, porque cuando buscas a Cristo Jesús y pones la confianza que Cristo Jesús viene juntamente con el Padre y hace morada en tu mente y en tu corazón. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.